Muy bien. Muy bien, pasamos a la orden del día del último tema, ¿no? Habíamos expuesto el preámbulo justamente del predictamen recaído en los proyectos de ley 4626 de 2020, 4962 de 2020, 4988 2020, 5124 2020, 5277 2020, referidos a la incorporación de los criterios de paridad y alternancia de género en las listas de candidatos. Se había hecho una explicación bastante larga sobre este tema, pero además se había incluido dentro de la exposición los cambios, los aportes que los señores parlamentarios habían hecho en la sesión pasada. Entonces habíamos quedado tan ansiadamente en que se abría el debate. Así que los parlamentarios o los oradores que quieran hacer uso de la palabra, este es el momento procedimental para poder hacerlo, ¿no? Congresista Marta Chávez. Congresista Marta Chávez, por favor. Pero usted me está solicitando el uso de la palabra, ¿verdad? Secretaria técnica, por favor. No puedo leer la lista de oradores. En todo caso, usted, por favor, creo que sí lo puede hacer. Me encantaría escuchar. Congresista Costa, ¿verdad? El congresista Pineda está... Sí, adelante. Uso la palabra, presidente. Congresista Pineda, por favor, con todo gusto. Sí. El presidente me escucha. Ahora sí, adelante, por favor. Ya, señor presidente, gracias. Respecto a lo que es la agenda de lo que es el predictamen nuevo presentado, el cual vamos a ir a debate. Bueno, recibo con saludo del trabajo y también que ha recogido los aportes de una fecha el cual yo la habíamos tocado, recibiendo las opiniones de todos los congresistas de la bancada. En el nuevo dictamen o el predictamen que ha tomado usted los pedidos efectuados por los miembros de la comisión, asimismo también acumulado el proyecto de ley 5124-2020 presentado por el partido FREPAP, que propone la aplicación inmediata de la paridad y alternancia en las listas de candidatos al Congreso de la República y en la fórmula presidencial, así como la derogación de la primera y tercera disposición complementaria transitoria de la ley 30996, el cual elimina lo que es el voto preferencial y así también asegurando la igualdad, lo que corresponde a la participación en la política de las mujeres como de hombres. De esta manera se pone, nuevamente reitero, el voto preferencial, se pone fin y a la brecha de desigualdad que hay entre
entre ambos, que es la mujer y el hombre. Siendo un compromiso de esta comisión y también escuchando la apreciación suya en una oportunidad, entonces, y del Pleno de Congreso con todos los ciudadanos para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Solo quiero sugerir lo siguiente: en los artículos del predictamen que se hace mención a la labor del Jurado Nacional de Elecciones como ente supervisor, se consigne de la siguiente manera: el Jurado Nacional de Elecciones supervisa que exista paridad y alternancia sobre el número total de candidatos en cada una de las listas presentadas por cada organización política. Esto sugiero para que se pueda considerar en el predictamen. Gracias, señor presidente. Por favor, apaguen sus micrófonos, que se está colando el ruido de carros y automóviles, por favor, de coches. Estamos tomando, congresista, todas sus sugerencias para en su momento poder votarlo, ¿eh? Estamos tomando sus sugerencias y el del resto. Tiene el uso de la palabra el congresista Luis Valdés. Gracias, presidente. En verdad, nos ha tomado casi toda la mañana y parte de la tarde, ¿no?, evaluar los distintos dictámenes que se han visto y otros temas también, pero con la finalidad de seguir avanzando con lo que es la paridad y la alternancia, que creo que todos estamos de acuerdo, porque hoy la mujer más que nunca debe estar representada en ese Congreso, y no solamente en ese Congreso, sino en los gobiernos locales, regionales, en todas las instituciones públicas. Y creo que esta muestra de todos aquí en el Parlamento y sobre todo esta comisión no dice otra cosa más que ese ánimo, esa voluntad de sacar adelante. Por eso, y con la finalidad de no seguir en estas confrontaciones, en ese tipo de vicisitudes que nos trae el debate, ¿no?, sería bueno escindir, por un lado, lo que es la alternancia y paridad, para de una vez poder someterlo a votación y aprobarlo, y por otro lado, la eliminación del voto preferencial, que ya está aprobado en la reforma constitucional, ¿no? Y de repente poder adelantarlo, pero eso ya merita un debate más profundo. En el intervalo, lo venía conversando, si me lo permite el congresista Costa, lo veníamos conversando, digamos, como una conversación amical, pero en verdad el voto preferencial, que subsista o no, importa una reflexión, un análisis bastante profundo si se adelanta. Por eso, con la finalidad, nuevamente insisto, de no seguir postergando la aprobación, ¿no?, de una vez de la alternancia y la paridad, o paridad y alternancia, de una vez escindamos y votemos a favor de la paridad y la alternancia, presidente. Esa es la propuesta que le quiero hacer llegar a través suyo a toda la comisión. Muchas gracias. La palabra, señor presidente. Gracias, congresista Valdés. Congresista Almerí. Sí. Adelante. Sí, gracias, presidente. Presidente, yo me voy a ratificar en la exposición que hemos tenido en mi bancada y también personalmente, respecto a que estamos de acuerdo en los porcentajes que fueron establecidos en la norma anteriormente por el Congreso, es decir, expresada en el Congreso anterior, respecto a los porcentajes para la paridad y alternancia. No entiendo, y he señalado que en la modificación del artículo 4 de este predictamen, modifican el artículo 26, el cual dice: en las listas de candidatos para cargos de dirección del partido político, así como para los candidatos a cargos de elección popular, el número de mujeres u hombres no puede ser inferior al 50%. Esto era el 30%, presidente, pero bueno, en este dictamen lo quieren elevar a 50%. Mi preocupación, presidente, es siempre bajo el pensamiento del principio de supremacía de la realidad. Lo que pasa en nuestro país, presidente, todos sabemos la situación de los partidos políticos, el caudillismo y las cúpulas que todavía existen, y es decir, llevado esto pues a un 50-50, presidente, yo estoy seguro que va a ser muy difícil, y no quisiera ser
algunos ejemplos de dueños de partidos políticos que obviamente siempre manejan quiénes son su élite, su buró, sus amigos, su círculo, presidente. Y en ese sentido yo creo que es un error elevar a un 50% los cargos para las direcciones políticas en los partidos políticos. Y tal como lo afirmó el congresista Valdés, el tema del voto preferencial, presidente, esto estaba establecido ya en la primera disposición complementaria transitoria de la ley 30996, ¿no? Hasta el año 2021 de su aplicación. Presidente, yo no sé realmente si esto tendrá eco en el Pleno del Congreso. Definitivamente el voto preferencial, eliminarlo, es una cuestión muy ligera. Creo que debe haber una reflexión de todos los parlamentarios y creo que el voto preferencial debe mantenerse tal como estaba establecido en la disposición que he mencionado. Por lo demás, presidente, sí considero de que tenemos que ir avanzando en el país, ¿no?, hacia un futuro no muy distante para que haya paridad y alternancia con las féminas, con las mujeres, pero esto ya sabemos que estaba programado hasta el 2031 y también, presidente, no comprendo por qué es que se ha permitido hacer esta aceleración dentro de la comisión, bueno, y los proyectos que presentan los parlamentarios. Por lo demás, presidente, quedo satisfecho y eso sería todo, señor. Gracias. Muchísimas gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista, la congresista Carmen Omonte. Por interno me afirman. Congresista Omonte, por favor, con mucho aprecio. Congresista Mamani, por favor, tiene la palabra con todo aprecio. Adelante, por favor. Gracias, presidente. Señor presidente, en primer lugar, yo quería reiterar el pedido que hice la semana pasada para acumular mi proyecto de ley número 5338 al presente dictamen. Entiendo que ello no se pudo realizar debido a que el proyecto aún no estaba derivado. Sin embargo, ahora que ya se encuentra en su comisión, no debería haber mayor problema al respecto. Como también indiqué ya en la última sesión, el Frente Patriótico, Unión por el Perú, se encuentra a favor de la paridad y alternancia en las listas de candidatos al Congreso y hemos saludado que desde su presidencia ya se ha propuesto la extensión de esta figura para las elecciones de los consejeros regionales y de los regidores. Entendemos asimismo que el debate de la semana pasada quedó claro que algunos colegas votarían a favor de este dictamen solo en la medida que se contemple la eliminación del voto preferencial. Ahora, vemos que efectivamente esta demanda está reflejada en la propuesta de derogación de la primera disposición complementaria transitoria de la ley número 30996 sobre este nuevo predictamen, y yo tengo al respecto dos comentarios. El primero es que si bien reconocemos que la eliminación del voto preferencial acompañado de la paridad de alternancia permitiría mejorar la representación política de la mujer, también es cierto que la aún existencia del voto preferencial es muy importante, ya que otorga un mayor poder al elector, evitando que en las organizaciones políticas prime la dedocracia o se otorgue mayor poder a las cúpulas partidarias. En ese sentido, mantener el voto preferencial contribuye a una expresión auténtica de la voluntad popular, el cual es uno de los fines del sistema electoral según el artículo 176 de la Constitución. Creo no es la forma de eliminar lo que queda del voto preferencial, pero el debate y las posiciones políticas expresadas por mis colegas así lo exigen para lograr la paridad de alternancia. Hecho que, como lo indiqué anteriormente, es el avance de la reforma política y empoderamiento de la mujer más grande desde que Manuel Odría promulgara la ley
12391 en el año de 1955, instaurando el voto femenino. Como segundo punto, solicito a la presidencia de la comisión pueda aclarar a qué nos referimos en el predictamen cuando decimos que el Jurado Nacional de Elecciones supervisa que existe paridad y alternancia de género sobre el número total de candidatos presentados por cada organización política. Es decir, ¿en qué consiste esta supervisión? Por ejemplo, ¿es la evaluación que realiza el Jurado Nacional de Elecciones al momento de la inscripción de las listas o es una supervisión del proceso de elecciones internas? Y la otra pregunta sería, ¿cuál sería la consecuencia del incumplimiento, la exclusión de las listas de candidatos o se puede subsanar cualquier omisión? Per se no tengo ninguna oposición a esta supervisión, sin embargo sería bueno que se pueda aclarar en qué consistiría para una mayor seguridad jurídica. Con la aclaración correspondiente que realice su presidencia o el aporte de mis colegas sobre este último punto, desde ya señalo que apoyo la aprobación, ¿no?, de este dictamen que permite la paridad y alternancia. Sin embargo, dejo constancia de mi reserva en torno a la eliminación del voto preferencial por las razones ya indicadas anteriormente. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Mirta Vázquez. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Quiero empezar recordando justamente esa fecha histórica de 1955, cuando se discutió justamente el derecho a sufragio de la mujer y que fue el primer hito histórico de la igualdad formal y real en política que se conquistó para las mujeres. En ese entonces también se tuvieron muchos argumentos para evitar que este voto se implementara, este derecho se implementara. Y dos de esos argumentos eran justamente que no se le podía entregar el voto a la mujer porque no eran personas preparadas, que primero habría que educarlas, ¿no? Y el segundo gran fundamento era que nuestra sociedad no estaba preparada para dar ese salto y que un derecho tan importante no se le podía otorgar irresponsablemente a un sujeto que era un sujeto que podía ejercer responsablemente el derecho a votar, a elegir. Con esto yo quiero decir que estos hitos históricos que vamos dando cuestan mucho, pero justamente cuando se conquistan hemos visto que a lo largo de los años se prueba cuán importantes son para que justamente las mujeres consigamos esa igualdad en la sociedad y sobre todo en estos ámbitos políticos. Hemos pasado de las acciones afirmativas que se han ido dando, hemos pasado de las cuotas, estamos pasando de ese hito de las cuotas hasta alcanzar la paridad como una expresión de la igualdad. Y eso es muy importante. Por eso yo felicito este nuevo dictamen que creo que mejora mucho el dictamen anterior y que incorpora varios aspectos importantes que hacen posible que el derecho de las mujeres a acceder a los puestos políticos sean cada vez más reales, ¿no? Sí tenemos la opción de implementar instrumentos como estos, creo que es muy importante hacerlo. Este tipo de instrumentos, lejos de lo que se argumenta de que distorsionan la democracia o atentan contra la democracia, en realidad terminan corrigiendo las fallas de esa democracia representativa que ha sido totalmente ineficaz para garantizar en la práctica el ejercicio de los derechos de la mitad de la ciudadanía, porque las mujeres somos la mitad. Y si la diferencia de sexos
se convirtió en un momento en la categoría política que sirvió para excluirnos, ahora debe ser utilizada justamente para posibilitar nuestra inclusión. Por eso quiero decir que este nuevo dictamen que realmente lo que hace es mejorar esas condiciones de participación política, que ha superado incluso algunos errores materiales que tenía y que podrían prestarse a su mala interpretación, se quedan subsanados en en esta segunda propuesta de dictamen, ¿no? Un dato positivo que yo debo evaluar es que se establece que incluso el Jurado Nacional de Elecciones tenga que ser quien supervisa la paridad y la alternancia en las listas del Congreso, que muchas veces se busca manera de burlarlas, ¿no? Estoy de acuerdo con la derogación de la primera disposición complementaria transitoria que eliminaría el voto preferencial, porque efectivamente es una condición para que este derecho, digamos, de acceder a posiciones políticas en realidad se cumpla. Y esperemos que la eliminación de este voto preferencial se mantenga cuando haya la discusión sobre democracia interna, ¿no? Así que estamos nosotros bastante de acuerdo con un predictamen que incluso es una propuesta mejorada, que genera una posibilidad de realmente acceder a una igualdad no solamente formal, sino sustantiva de la participación política de la mujer, y creo que con eso nos ponemos también a la altura de muchos países que actúan de manera progresiva, conquistando y colocando derechos para las mujeres como en condición de, considerándolos como derechos humanos además. Esto mejora nuestra calidad de la democracia y creo que va a ser un buen precedente para nuestro país y justamente para la participación política igualitaria. Gracias. Muchísimas gracias a la congresista Mirta Vázquez por su participación, quedó claro su planteamiento, y damos pase al congresista de la República, Luis Roel Alba, para que pueda hacer uso de su intervención, uso de la palabra. Con todo aprecio y afecto, congresista Roel. Muchas gracias, señor presidente, a todos mis colegas de la Comisión de Constitución y Reglamento. Este dictamen tiene tres temas muy importantes: la paridad y alternancia y la eliminación del voto preferencial. Sobre los dos primeros puntos, estoy de acuerdo con la paridad y alternancia, porque es la forma de garantizar la efectividad del derecho a la igualdad y no discriminación, así como los derechos políticos de las mujeres. Por mi formación personal, académica y partidaria, estoy a favor que para estas elecciones 2021 y en adelante se garanticen en todas las elecciones la paridad de alternancia. Por otro lado, sobre la eliminación del voto preferencial, quiero ser claro que este Congreso de la República se comprometió a seguir con la reforma política. Este compromiso con la reforma política, y además, en este contexto de pandemia, nos obliga a continuar garantizando que estas elecciones generales 2021 se puedan llevar con la mayoría de las reformas políticas. Por ello, esta comisión ya aprobó un dictamen suspendiendo las elecciones primarias denominadas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las denominadas PASO. Este dictamen de paridad de alternancia se ha eliminado el voto preferencial para las elecciones 2021. Y en principio estoy de acuerdo, créanme que sí estoy de acuerdo. Pero el problema es que la eliminación del voto preferencial en la reforma política planteada era que se encontraba vinculada con las PASO, porque era una forma de democratizar la democracia interna, fortalecer a los partidos. Ahora, sin las PASO, que no se pueden dar por este contexto de pandemia, y sin el voto preferencial, las listas congresales
Y así como listas congresales, las presidenciales y otras van a depender íntegramente, y sobre todo de las dirigencias y grupo de poder de los partidos políticos. Y eso está mal. Porque nosotros con las reformas políticas debemos buscar fortalecer los partidos políticos. Tenemos que buscar garantizar la democracia interna. Pero esto no se va a lograr si solo las reformas políticas son parches. Si solo la democracia interna que buscamos fortalecer no se logra y estamos mezclando temas tan importantes que yo estoy a favor, como son la paridad de alternancia, con la eliminación del voto preferencial, porque se debe darle a las cúpulas de los partidos todo ese poder de elección y seleccionar a los candidatos congresales. El voto preferencial se debe eliminar y deberían ser las PASO las encargadas de reemplazarlos. Pero en esta elección no se pueden utilizar por el contexto de la pandemia. Por lo que insistir en este punto de eliminar el voto preferencial sin las PASOs en este momento y en las circunstancias en que nos encontramos podría ser un retroceso en las reformas políticas, de democratización de los partidos políticos, del fortalecimiento de democracia interna, del fortalecimiento de los partidos políticos que son tan importantes para la democracia. Por eso llamo a los miembros de esta comisión que analicen este tipo de reglas que vamos a poner para las elecciones 2021. Tomar las mejores decisiones para el país, para la democracia interna, para los partidos, y analizar este dictamen, como ya lo planteó en un primer momento Luis Valdés, como dos temas separados. Por un lado, paridad de alternancia, en todos sus extremos, del cual yo estoy a favor, porque es una forma de garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación, garantizar los derechos políticos de todas las mujeres del país, y por separado, el voto preferencial, su eliminación, porque son dos temas diferentes. Un tema que creo que todos en este Congreso, todos en esta Comisión de Constitución y Reglamento estamos a favor, que es la paridad de alternancia. Por lo menos lo que somos demócratas. Pero lo relacionado con la eliminación del voto preferencial es un debate aparte, un debate que tiene que ir con el análisis de cómo vamos a garantizar la democracia interna, cómo vamos a fortalecer los partidos y no debilitarlos y dejarlos en la merced de cúpulas, de cacicazgos que hay y que se encuentran actualmente en los partidos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores colegas congresistas. La palabra, Entendida la posición del congresista Luis Roel Alba, que va en consonancia con algunas otras. Por eso siempre es bueno escuchar y estar atento al debate. Antes de su intervención, tiene el uso de la palabra la congresista Marta Chávez. Gracias, congresista presidente. Chávez, por favor. Adelante. Gracias. Voy a hacer uso de la palabra exclusivamente, señor presidente, para que sea objeto de récord, sin ninguna pretensión de que sea escuchada ni menos atendida mi propuesta, porque ya vemos que esta es una comisión, señor presidente, ninguneada, es una comisión donde no interesan las razones, sino simplemente ya le pusieron el yugo encima y entonces hay que agacharse. Yo me resisto a eso, señor presidente, y no solamente porque sea mujer, sino porque soy un ser humano y lo he visto en mi padre y en mi madre. No agacharse, no bajar la cabeza ante nadie, ante ninguna opresión. Y entonces, señor presidente, reitero, voy a hablar solamente para el registro. Me parece, en primer lugar, bastante curioso, por no decir patético, que aquí se hable de alternancia, paridad, de democracia, elecciones internas, señor presidente, y estamos gobernados en este Congreso por una mesa directiva donde de cuatro de sus directivos, 3 son hombres y una mujer.
y estamos en una comisión de constitución donde su mesa directiva está integrada exclusivamente por hombres. Y qué curioso, se habla de la paridad y tanta cosa. No hay nada más extraño que simplemente hablar para tener palabras en la boca, pero no en los hechos, señor presidente. Y me parece también curioso que en el dictamen que se ha propuesto simplemente proponga insistir en esta fórmula tan extraña en la fórmula presidencial, donde ya está establecido que por lo menos uno de esos tres tiene que ser mujer o tiene que ser hombre. Pero eso no basta, ¿no? Hay que conseguir una paridad, entre comillas, forzar las cosas y hacer creer a la gente de que estamos hablando de paridad, somos muy avanzados. ¿Qué significa, señor, esa fórmula tan extraña de poner que cuando hay una mujer a la cabeza de la fórmula presidencial, el siguiente tiene que ser hombre y la siguiente tiene que ser mujer? Es decir, todas las fórmulas presidenciales presididas por una mujer tienen que tener dos mujeres. Pero, oh maravilla, son muy raras las fórmulas presidenciales presididas por mujeres. Y a nosotros nos cabe en el fujimorismo el orgullo de haber presentado en 2 oportunidades, señor, en los últimos 10 años, a una mujer liderando una fórmula presidencial que llegó hasta la segunda vuelta y le fue arrebatada, no tengo ninguna duda, de mala manera la victoria, por lo menos en el proceso electoral del año 2016. Pero bueno, sin embargo, cuando una fórmula presidencial es presidida por un hombre, necesariamente tendrán que haber 2 hombres en esa fórmula. Es decir, cuando un hombre preside una fórmula presidencial, tiene que tener otro hombre de compañía y solo una mujer. ¿Eso es un avance? La gran mayoría de fórmulas presidenciales son masculinas, presididas por hombres. Y vamos a tener entonces obligadamente, más allá de la voluntad del partido y de las elecciones internas, sí, para los que hablan de democracia y elecciones internas, pero no les interesan las elecciones internas, ¿no? Tenemos entonces que cuando preside la fórmula presidencial un hombre, necesariamente va a estar acompañado por otro hombre y por solo una mujer. Es decir, no cabe en la cabeza de quienes han hecho estas fórmulas pseudo paritarias, señor presidente, no cabe la idea de que un hombre pueda tener en su plancha a 2 mujeres. No, eso no. Entonces, primer gran defecto, incongruencia. Segundo, se mantiene esa intromisión y ese desconocimiento y esa burla a los procesos electorales internos. ¿Por qué? Porque se mantiene la fórmula que ya hemos observado la semana pasada, de que si en una elección interna donde hay candidaturas individuales, el voto interno favorece a más mujeres, no. Si ellas superan el 50%, tendrán que las mujeres necesarias quedarse rezagadas para que hombres que no lograron esa misma votación favorable llenen la lista para llegar a una paridad. Nuevamente falsa paridad. Y lo mismo va a pasar viceversa, ¿no? Si hay más hombres que ganaron, tendrán que ser relegados para que completen las mujeres. Si es así, señor presidente, yo lo decía la vez pasada, si es así, entonces, por ejemplo, en las universidades, cuando postulan los ingresantes, también se les va a ocurrir la paridad. Y entonces no importa que mujeres hayan ganado su ingreso a la universidad, pero para conseguir la paridad, muchas mujeres tienen que quedarse fuera para que hombres que no estudiaron o que no rindieron entren, ¿no? Para conseguir esa etiqueta de paridad, ese espejismo, esa falsa paridad, ¿no? Y entonces, señor presidente, se mantiene eso. Y si se mantiene así, entonces si quieren alcanzar la paridad como dé lugar, forzando las cosas, ¿por qué no obligamos, ponemos en una norma? Ahorita les redacto una norma, una propuesta, para que en las elecciones internas se obligue a que haya la misma cantidad de postulantes, hombres y mujeres, se haga una caja como si fuera una de sorteo y se vayan sacando pues para llenar 65 de la caja de mujeres y 65 de la caja de hombres. Sorteo y punto. Punto. Adiós méritos, adiós presencia, adiós liderazgo interno de alguien. No importa. Pero ahí nos llevamos a una otra cosa que yo les decía, señor presidente. Yo tengo mi DNI donde habla que soy de sexo femenino.
Ahora quieren meternos el género. ¿Qué significa? ¿Cómo se va a completar? ¿Quién va a detectar? El cuco del Jurado Nacional de Elecciones, que nos lo están poniendo en todos los artículos, porque es el cuco del jurado. Ojo, el jurado va a fiscalizar. Ya el jurado tiene la autoridad constitucional y legal para fiscalizar la legalidad y fiscalizar, registrar, sacar de en medio a los candidatos, declarar quiénes son los ganadores. Pero no, ponemos en cada artículo el cuco. El jurado es el veedor, es el fiscalizador de que se cumpla con el género. ¿Cómo lo va a cumplir? ¿Van a obligar a quitar a cambiar los DNIs? ¿No? En plena pandemia, ya que la pandemia también es la justificación para la eliminación de los pasos. No, la pandemia no es la justificación para los pasos, sino que los pasos son un absurdo. Con pandemia o sin pandemia, señor presidente. Entonces, ¿cómo se va a llenar eso? Claro, nos vendrán especialistas. La vez pasada una bancada trajo a un especialista que dice que 20 años ha estudiado el género, pero eso sí, cuando hablaron de eliminar voto preferencial, no, porque se sabe ella muy posicionada y que tiene una posición privilegiada en el eje mujer-mujer, ¿no? Entonces no toquen el voto preferencial, nada más incongruente que eso y nada más abusivo que eso, ¿no? Entonces, señor presidente, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué progreso estamos hablando? Primero, nos llamamos demócratas. Hablamos de cúpulas partidarias, felicitamos la participación de la mujer y simplemente lo que estamos aprobando es que las elecciones internas no valen nada porque hay que forzar y dejar de lado a quienes vencieron una elección interna con tal de sumar la paridad, ¿no? Y entonces, señor presidente, ¿de qué sirve eso? Y nos apresuramos a quitar el voto preferencial. Claro, sin mayor debate, porque la vez pasada ni siquiera se debatió. Pero lo quitamos, ¿por qué? Porque nos hemos dado cuenta que es incongruente, es insostenible forzar una paridad y mantener el voto preferencial, porque el voto preferencial al final destruye o relativiza esa aparente paridad que habíamos logrado, ¿no? Entonces, señor, estamos en una suerte de competencias de incongruencias, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque tenemos una agenda que cumplir. Yo digo, sí, que nos está persiguiendo el señor Vizcarra. Algunos los perseguirá el señor Vizcarra. Los están persiguiendo ciertas ONGs porque quieren mañana tener el titular de se logró la paridad y la alternancia. No interesa cómo, ¿no? Yo no sigo esa suerte, señor presidente, de presiones, ¿no? No sigo esa suerte de presiones. Y entonces reitero mi respeto a ustedes, pero a partir de la fecha y mientras esté yo en esta sesión, en esta comisión, que espero que no sea por una sesión más, voy a hablar solamente para el récord, porque he sido objeto de una elección, tengo electores que han depositado su confianza en mí, me pagan una remuneración que necesito porque no tengo otra alternativa económica, yo no soy empresaria, yo no tengo quien me mantenga, y entonces necesito cumplir mis obligaciones laborales. Y por lo tanto, voy a hablar para el registro. Pero a partir de la fecha anuncio, y desde ya, señor presidente, anuncio que mi votación aquí, cualquiera sea el contenido que se logre, va a ser en abstención, porque creo que no merece la pena que uno se compre el pleito, que uno intente, estudie y trate de convencer cuando ya las decisiones se toman a otros niveles y con otras motivaciones, señor presidente. Gracias. Gracias a usted por su participación, congresista Chávez. Tiene la